Buenos días, vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Es nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de nuestra última semana, de nuestra semana número 4. Entonces, les recuerdo cómo trabajamos los días miércoles. Vamos a repasar puntos importantes, ver lo que tenemos que hacer en esta semana número 4, explicar cada una de las actividades, decir qué tenemos en la plataforma para poder resolver las actividades. Y los días viernes, pues, y sobre todo este día viernes, que es el último espacio que vamos a tener de nuestro módulo 5, vamos a dar un repaso igual de las diversas herramientas que hemos estado trabajando, haciendo énfasis sobre todo aquellas que nos van a ayudar para terminar nuestro módulo 5 en esta semana número 4. Para lo cual, primero voy a iniciar con el manual de citas y referencias de Prepelínea CEP. Yo sé que ya lo vimos, pero sigue siendo un área de oportunidad. Entonces, primero, recordemos que el manual de citas y referencias de Prepelínea CEP lo tenemos desde la semana número 1 en el foro de novedades. Ahí tenemos el manual. Bienvenida, Rita. Ahí tenemos el manual para que lo podamos revisar. Después, en cada una de las semanas lo hemos estado integrando. En esta semana número 4 lo tienen ustedes en el foro de integración. Ahí ya lo publiqué hoy en la mañana, entonces ya lo tienen ustedes para que lo puedan seguir trabajando. Ahora, a veces nos hacemos la pregunta de ¿cuál es la importancia de hacer una cita dentro de mi texto? Ese es el área de oportunidad más grande porque casi no citamos, ¿no? Aunque sabemos que nosotros no tenemos el conocimiento del mundo, por lo cual podríamos pensar que pues no tenemos toda la información necesaria para poder hacer nuestras actividades y por lo tanto vamos a acudir a otras fuentes para hacer nuestras actividades, pero no citamos dentro de nuestro texto. Entonces aquí, primero, el manual nos dice, es importante citar sustenta tus ideas en investigaciones previas o en autoridades sobre los temas que vas a desarrollar. Proporcionas a quienes te leen una guía de los documentos que pueden consultar si quisieran profundizar sobre alguna temática que abordaste. Punto número 3. Evitas el plagio o robo de ideas, lo cual se considera un delito, pues la ley protege a cualquier persona y a toda obra sobre su uso, reproducción y comercialización, según el Diario Oficial de la Federación. Recordemos que incluso también el manual nos dice que si nosotros no citamos adecuadamente dentro de nuestro texto y únicamente hacemos la mención de la fuente o fuentes de consulta al final en una sección de referencias, de todos modos estamos cayendo lo que es en el plagio, porque hay que citar adecuadamente dentro de nuestro texto. No va a significar, ¿verdad?, que tenemos este permiso de copiar párrafos completos, sino únicamente, como dice aquí, vamos a sustentar lo que nosotros estamos diciendo. Por lo tanto, si yo sustento lo que estoy diciendo, esto quiere decir que para ofrecer algún dato yo digo, bueno, este dato lo saqué de tal lado o fulanito de tal dice lo siguiente. Y con eso estoy apoyando lo que yo estoy diciendo dentro de mi texto, pero nada más. Y no estoy poniendo párrafos y párrafos completos eh, de alguna fuente, porque obviamente la indicación es, por ejemplo, tan sencillo como decirnos, redacta un texto. Entonces, he ahí la indicación. La indicación no fue copia, haz un resumen de otras fuentes o copia párrafos completos, sino que tenemos que revisar muy bien y exactamente con precisión cuáles son las indicaciones que nos da la actividad. Muy bien, pues el manual, recordemos que en un principio pues nos ofrece, nos dice, por ejemplo, la importancia de saber citar correctamente. Aquí nos ofrece la diferencia entre cita, referencia, sección de referencias, fuente y bibliografía. Cita, idea que se retoma de otro texto para sustentar las ideas propias. Y mi referencia es la descripción específica de la fuente citada en la cual se indica la autoría, la fecha, el título de la obra
y el enlace del material siempre y cuando este se encuentre en internet. Y si recordamos de la cita, lo único que yo voy a incluir es la autoría, que puede ser una institución o puede ser una persona o personas, y el año. Es lo único que voy a poner. Y en la referencia, como vemos aquí, vamos a incluir más datos. Autoría, fecha, título y el enlace. Según obviamente el tipo de fuente que nosotros vayamos a trabajar, por lo cual hay una sección específica en el manual que nos ayuda mucho con esta parte de lo que es la autoría. En el punto número 2, si recordamos, vamos a encontrar la parte de las citas directas y las citas indirectas. Las citas directas es igual, tal cual, si yo tomo exactamente lo que dice un parrafito o algo de alguna fuente de consulta y lo pego en mi texto argumentativo, en mi ensayo, que eso como me diría en la parte del desarrollo, y dependiendo de la cantidad de palabras, puedo hacer una cita directa corta y una cita directa larga. Si son más de 40 palabras, es larga y obviamente menos, es corta, con las indicaciones que vienen aquí de cómo debo de acomodar la información. Si es menos de 40 palabras, se escribe entre comillas y sin cursiva. Y aquí dice, si es más de 40 palabras, se escribe como en un bloque aparte con sangría del lado izquierdo, que decir, dejamos un espacio sin comillas y ni en cursiva, ¿sí? Nos damos cuenta que menos de 40 palabras vamos a poner las comillas, pero si es larga ya no ponemos lo que son las comillas. Además, el mismo tamaño y tipo de letra nos añade punto después de que se cierra el paréntesis. Muy bien, eso lo colocamos. Ahora, si yo voy a hacer una paráfrasis, que es lo que nos recomiendan en Prepa Línea CEP, trabajar por la paráfrasis porque trabajamos con la parte de la comprensión lectora, nos preguntamos de qué habla el texto que acabo de leer, lo pongo con mis palabras, respeto los conocimientos o las definiciones más importantes o las ideas más importantes de ese texto. Entonces voy a hacer una paráfrasis y para lo cual voy a hacer una cita indirecta. Pero aún así, aunque es una cita directa o una cita indirecta, tengo que colocar en algún punto lo que es la autoría y el año. Puedo hacerlo de forma narrativa. Esto quiere decir que dentro de mi texto puedo poner, voy a ponérselo aquí en la imagen, puedo poner que obviamente quién es quién o qué me está dando la información, como dice aquí, de acuerdo, por ejemplo, con Soto Rodríguez, entre paréntesis el año 2012, el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Acuérdense que entonces estoy poniendo dentro de la narración de mi texto los datos de la autoría, que acuérdense que puede ser una persona, personas, una institución o dependiendo de la información que nosotros tengamos. Y entre paréntesis, siempre, siempre vamos a colocar únicamente el año. Puedo poner también la información de como una cita parentética. Esto quiere decir, y como su nombre lo dice, utilizando paréntesis. Como viene aquí el ejemplo, el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Abro mi paréntesis, coloco los datos de la autoría, Soto Rodríguez, 2012, cierro mi paréntesis. Así es como lo debemos de presentar. A fuerzas y siempre sí, debemos incluir la autoría y el año. Y tal como lo vimos en sesiones anteriores, Word nos puede ayudar también para esto, pero la base de nuestro conocimiento va a ser el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, que acuérdense que debe de ser primero una revisión del manual y luego ya la utilización de diferentes o aplicaciones o Word o apoyarnos todavía en algunos buscadores académicos que también nos ofrecen los datos en formato APA. Recordemos que el formato APA es comúnmente universal, la mayoría de las instituciones académicas lo trabajan y es la forma y los datos que vamos a compartir sobre esa fuente de consulta a la que nosotros acudimos y cómo hacemos las citas adecuadamente dentro de nuestro texto. Y puede haber diferentes formatos, Harvard, Chicago. Anteriormente, si ustedes se acuerdan, en Prepa en Línea CEP trabajábamos con un formato Chicago, pero ahora trabajamos con un formato A. Muy bien, después, ¿qué vamos a encontrar en este manual y qué hemos encontrado? Pues las referencias. Recuerden que vamos a incluir una sección de referencias al final de nuestro documento. Una cosa es que dentro de mi texto yo hago una cita directa o indirecta, según el objetivo y lo que quiero compartir, y
les incluya de forma narrativa o parentética los datos de la autoría y el año. Y al final, yo tengo sí que compartir los datos completos de esa fuente, porque acuérdense que nada más pusimos autoría y año. Pues en la sección de referencias yo voy a incluir la autoría, que es quién es responsable de esta obra, y la fecha, cuándo se publicó esta obra, el título, cómo se llama esta obra, y la fuente, dónde puedo recuperar esta obra. Así como lo tenemos aquí. La autoría es Huerta David, la fecha es 2019. El título en cursiva es Material de Lectura número 216, Poesía Moderna. La fuente es la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México y el enlace. Muy bien, así lo podemos encontrar. De todos modos, en este apartado de referencias, vamos a encontrar cómo vamos a poderlo citar. Si, por ejemplo, yo tengo que tomé alguna fuente de consulta de la misma prepa en línea CEP, pues aquí me dice cómo debo yo de mencionar. Si fue un PDF, alguna página, una actividad de aprendizaje, un foro, ejercicios, cuestionarios. Y también, incluso si yo retomé de otros documentos que no fueron de prepa en línea CEP, por ejemplo, alguna página web, un artículo de revista, de periódico, un impreso digital, un audiolibro, un video de alguna película, una serie, alguna reseña o diccionario, algún material gráfico, infografías, diapositivas, audios, podcasts, canciones, las redes sociales, cuando retomo información de las redes sociales, ¿cómo las debo de citar? Algún software, las tesis, documentos, por ejemplo, también legales, comunicaciones personales, casos, y al final la última sección es una sección de tablas y figuras. Vamos a poder incluir tablas y figuras porque a lo mejor refuerzan lo que nosotros estamos diciendo, así que nos dice qué datos deberían de ir, o a lo mejor tenemos alguna imagen y nos dice qué datos vamos a poner en la imagen y qué debemos incluir, así como obras de arte que también hayamos utilizado. Entonces no olvidemos que nuestra primera consulta, y lo debemos de tener ahí en la mano porque nos va a servir para toda nuestra formación académica. Incluso después, si nosotros que deseamos seguir o tenemos alguna propuesta que hacer académica, o incluso también hasta para préstamos nos piden, ¿no? Algunos documentos y alguna investigación, e incluir las fuentes de consulta. Entonces, aquí tenemos el manual de citas y referencias de formato APA. También ustedes lo pueden compartir con sus familiares para que también puedan trabajar en este. Muy bien, me salgo de aquí y me voy a la presentación del día de hoy con la que vamos a estar trabajando ya nuestra última semana, y por eso se llama que es una semana de integración, donde nosotros pues vamos a integrar, como su nombre lo dice, todos los conocimientos que hemos visto a lo largo del módulo. Por eso muchos recursos van a ver que obviamente se repiten porque pues ya fueron recursos que se vieron en la semana 1, en la semana número 2, en fin, son materiales que ya hemos visto y que nos sirven para completar lo que son los conocimientos y hacer nuestra actividad, sobre todo en nuestro proyecto integrador de esta semana número 4, en esta semana de integración. Así que vamos a repasar algunos puntos importantes que hemos visto, como empezando primero por la argumentación. Nuestro módulo se llama módulo de argumentación, pero por lo pronto vamos a ver qué es la argumentación. La argumentación es un mecanismo a través del cual se sustenta un punto de vista tanto en un discurso oral como en un discurso escrito, con la finalidad de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o se adhieran a ella. Vamos a decir algo de forma escrita para defender lo que nosotros investigamos, lo que conocimos, lo que hemos aprendido, y lo podemos hacer de forma escrita o lo podemos hacer de forma oral, con la finalidad de que la gente tenga el conocimiento y tome la decisión más adecuada, y con esto podamos persuadir o convencer. No con la finalidad de manipular. Yo creo que todo lo que hacemos, hasta en un escrito, debemos siempre de tener la idea de que debemos de trabajar con la parte ética. O sea, no dar datos falsos, no dar datos que nada más sean para la conveniencia de alguien, sino más bien que podamos compartir información que sea confiable y que construya y que aporte, ¿no? Ahora, ¿en qué textos vamos a poder argumentar
Los textos argumentativos circulan en contextos muy variados y esto hace que algunas de sus características presenten variaciones. Podemos trabajar en ensayos, que lo hemos hecho ya en más de una ocasión y en esta semana tenemos que entregar un ensayo. Podemos también mostrar argumentos en artículos de opinión, sobre todo esta es la parte más enfocada al periodismo. Un artículo de opinión pues presenta una problemática y presenta diversos argumentos que se pueden utilizar para defender la postura o lo que se está diciendo. Y luego, en sentencias, en tutelas, en derechos de petición, sobre todo en la parte legal, pues necesitamos presentar muchos argumentos que apoyen lo que estamos presentando, la investigación que estamos mostrando. También hay que tomar en cuenta que la mayoría de ellos no son puramente argumentativos. Esto quiere decir, no es un 100%, es un documento argumentativo. Se pueden apoyar de otros recursos o modalidades para mostrar su información, compartir datos y mostrar la opinión. Como puede ser la narración, la exposición, la descripción, en fin, lo que necesitemos para completar y cumplir con el objetivo que estamos buscando. ¿Qué tipos de argumentos yo puedo utilizar? Argumentos de autoridad, cuando una persona pues ya tiene autoridad en el medio, cuando lleva mucho tiempo investigando sobre ese mismo tema, cuando ya se ha convertido en un especialista del tema, ya se reconoce a nivel mundial, a nivel nacional. Bueno, cualquier argumento que me da, obviamente es válido. O bien, podemos incluso apoyarnos en datos y hechos. A lo mejor necesitamos una cifra que ayude a convencer lo que nosotros estamos diciendo. Alguna comparación para que se entienda totalmente lo que estamos presentando. En fin, buscar la forma en que estos argumentos sean válidos, sean confiables y obviamente nos ayuden a cumplir con el objetivo que estamos buscando y con la información que nosotros estamos mostrando. Para ello también recordemos que debemos de tomar en cuenta cuál es la base de, pues, de la argumentación, pues, como quien dice su nombre es el argumento. Y no olvidemos que desde la semana número 1 hemos trabajado con la estructura del argumento, que son premisas que nos llevan a una conclusión. Las premisas son ideas completas, ya lo vimos desde un inicio. Son ideas completas que yo voy obteniendo al paso del tiempo con un conocimiento o con una serie de investigaciones. Y entonces, cuando ya considero que ya es oportuno, esto significa que yo ya voy a presentar una conclusión. Yo ya voy a decir, bueno, por lo tanto, concluyo que o infiero que. Entonces, por lo tanto, también mi conclusión va a incluir estas premisas y va a ser más completa porque incluye lo que son las premisas. La conclusión no puede ser una premisa más, no puede ser un tema totalmente ajeno a las premisas que yo estoy presentando, sino más bien es el resultado de ellas. Es como si fuera el resultado y sería nuestro argumento también. Ahora, dentro de esta semana, ustedes tienen que elaborar lo que es un ensayo. Ya vimos que es uno de los documentos o textos que nos ayudan a presentar nuestros argumentos. Este ensayo lo hemos presentado aquí como una serie de 5 pasos para poderlo realizar. En el paso número 1 vamos a realizar lo que es un análisis. Primero vamos a definir el tema. Ahora sí o sí. Esta semana nos da como indicación que tenemos que trabajar con un tema nuevo. Ya no vamos a poder trabajar con el tema legalización de las drogas. Ya tenemos que trabajar con un tema nuevo y para esto pues tenemos que definir lo que es el tema. Tenemos que decir de nuestro tema, si podemos, también lo delimitemos. Esto quiere decir, no lo dejemos tan amplio, que sea tanta la información que queramos compartir que a fin de cuentas la gente no se quede con nada. 2 o 3 ideas principales que queramos mostrar, yo considero que va a ser más que suficiente. Dice, ¿el tema debe de ser el que elegimos en el foro de integración? No necesariamente, porque en el foro de integración trabajamos con el mejor avance científico. Lo podemos hacer si queremos, pero no necesariamente tiene que ser así. Si usted quiere hacerlo igual sobre ese mismo tema, adelante, pero la indicación no especifica que trabajemos sobre ese mismo tema. Sí, de nada. Muy bien, entonces, ya que definimos lo que es nuestro tema, tenemos que decir, bueno, ¿cuáles son los pasos o lugares donde yo voy a encontrar información sobre este tema?
Yo tengo que decir, bueno, en una biblioteca digital, en una revista especializada. Quiere decir, voy a hacer mi plan de dónde voy a buscar la información, de estas fuentes de información. Y no recordemos que para esto hemos estado insistiendo en siempre acudir a fuentes de información confiables. Acuérdense, en el foro de novedades, semana número 1, tienen ustedes una infografía de los 9 mejores buscadores académicos. Todo lo que encontremos en un buscador académico es confiable y no tenemos que pasar por un proceso de investigación. Ahora, en el paso número 2 hacemos nuestro borrador. El paso número 1 definimos las fuentes y bueno, estas fuentes nos ayudaron a buscar la información. En este paso número 2, yo hago una lluvia de ideas de toda la información que yo encontré. Por lo tanto, yo la voy a ordenar y la voy a jerarquizar. Voy a decir qué me sirve y qué no. Posiblemente encontré la historia, encontré características, o encontré una clasificación y voy a tener que decidir qué voy a poner primero y qué voy a poner después, en base a lo que yo quiero y a los argumentos o las indicaciones que yo tenga para mi ensayo. Entonces, ya que organicé las ideas y cómo lo voy a presentar, cómo lo voy a acomodar en redacción, ahora sí tengo que hacer mi borrador de mi ensayo, para lo cual tengo que seguir una estructura con mi ensayo, que es el paso número 3, la estructura del ensayo. Recuerden que el ensayo debe de tener introducción, desarrollo, conclusión y obviamente las fuentes de información, que sería nuestra sección de referencias. En la introducción vamos a mostrar o vamos a decir qué es lo que van a encontrar dentro de nuestro ensayo. El desarrollo es donde vamos a explayarnos o mostrar nuestra investigación. Vamos a suponer que la indicación nos dice elabora 3 argumentos. Pues los 3 argumentos tienen que estar incluidos en el desarrollo. O si nos pide uno, pues uno tiene que estar incluido en el desarrollo. No perdamos de vista que el desarrollo es donde se incluye la mayor información y por lo tanto es la parte más completa y la que conlleva mayor investigación. Después, la parte de la conclusión nos permite hacer el cierre de las ideas. A lo mejor para hacer un cierre yo repaso las 3 ideas clave, o yo termino con una pregunta como motivación, o todavía lanzo alguna frase para persuadir, en fin, que me ayude a cumplir y cerrar las ideas que yo estoy mostrando o que estuve presentando desde la introducción y desarrollando en la parte del desarrollo. Y por último, las fuentes de información, que aquí, como dice el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, vamos a incluir una sección de referencias, donde vamos a incluir todos los datos. No olvidemos que esta sección de referencias deben de estar incluidas las fuentes de información en formato APA y deben de estar acomodadas en orden alfabético en base a los datos de la autoría. Recuerden que la autoría puede ser una institución, un autor, varios autores, según la información que nosotros tengamos. Ahora, el paso número 4 nos ayuda a definir lo que es el título de mi ensayo. Aunque sea lo primero que leamos, vamos a pensar, pues, ¿por qué ponemos el título al final? Porque ya para este momento nosotros, pues, ya nos dimos a la tarea de redactar lo que es un ensayo, ya hicimos la investigación, ya lo pusimos, y por lo tanto ya tenemos la mayoría del conocimiento de lo que vamos a incluir en el ensayo. Por lo tanto, ya podemos generar un título más adecuado. Lo que podemos hacer también como estrategia es generar 10 títulos posibles, dárselos a varias personas, decirles más o menos qué es lo que vamos a tratar en el ensayo para que ellos puedan escoger el título que consideren más adecuado para el ensayo y sobre eso obtener algún título que creamos que sea el pertinente. El paso número 5 es la lectura de nuestro ensayo. ¿Se acuerdan que primero hicimos un borrador? Paso 2 con la estructura, paso 3. Y el paso número 5 me va a permitir volver a leer el ensayo y revisar si tengo alguna área de oportunidad. No quiere decir errores, área de oportunidad, a lo mejor un error de dedo, a lo mejor una falta de ortografía, a lo mejor no tiene coherencia algún párrafo con otro, entonces tengo que mejorarlo. O a lo mejor tengo información que está de más, que realmente no me aporta el objetivo, o a lo mejor me hace falta información para que cumpla con el objetivo que yo estoy mostrando. En fin, es nuestra oportunidad de darle una pulidita a nuestro ensayo para poder sacar el ensayo final. Estos 5 pasos también van comparados con los pasos que hacemos para escribir, los pasos para la escritura,
que vendría siendo la preescritura, donde hacemos la investigación, organizamos, la escritura, donde ya escribimos lo que es nuestro ensayo, y la posescritura, donde pulimos este ensayo, lo mejoramos con la finalidad de sacar lo que es el ensayo final con todas las correcciones que nosotros consideramos pertinentes. Todo documento o texto debería seguir esas fases de escritura, porque nos ayudarían a cumplir con los objetivos, a cumplir con el tema y que realmente hablemos en nuestro texto de lo que nosotros realmente estamos buscando. Para completar esta información en relación a lo que es al ensayo, vamos a ver lo que es el siguiente video que nos permite completarla. Entonces, por lo tanto, lo vemos y lo escuchamos, por favor. ¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo. Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es. Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada. Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir, ah, el color rojo me cae gordo, pues porque apesta y ya. No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana. También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo. Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos, ah, es que esto está bien padre, porque sí, que bla, 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 y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema. Pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Ah, bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea, porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar.
El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, ah, bueno, ya conozco el tema, venga, y me pongo a explicar lo que sé. No, es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No, esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho. El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no sé, no, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es. La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Si todavía tienes algo... Muy bien, y con esto pues terminamos de reforzar qué debe de tener un ensayo y cuáles son los elementos importantes. Muy bien, pues ya tenemos las herramientas necesarias para poder contestar nuestras actividades de esta semana, así que vamos a ver qué tenemos que hacer en cada una de ellas. Vamos a empezar con el proyecto integrador, que pues es el culmen de todos nuestros conocimientos, y para lo cual primero vamos a explicarlo, algunos puntos y la mayoría de ellos, ¿verdad? Ya los vimos a lo largo de nuestro módulo y por lo tanto ya sería como un repaso. Proyecto integrador, mis argumentos finales, dice, punto número 1. Elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno, que sea importante, que no nada más me guste a mí solamente y nada más el beneficio es para mí, sino que realmente podamos ver que sea un beneficio para mayor número de personas. Entonces, ahora sí vamos a trabajar con un tema diferente. Punto número 2, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Eso ya lo vimos. Recordemos que el plantear un problema de investigación es algo que nosotros queremos dar una solución y por lo tanto debe ser claro, concreto y obviamente delimitar para que podamos encontrar la información correcta y mostremos la solución correcta a esa problemática en específico. En el punto número 3, en 3 líneas, escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. ¿Cuáles son los puntos importantes que necesitamos para investigar sobre dicho tema? Debemos aquí presentar una justificación, por eso partimos desde el punto número 1, que decimos, bueno, vamos a decir un tema que nos interesa, pero que obviamente tenga repercusiones. Punto número 4. Escribe la hipótesis sobre lo que consideras hallarás respecto a tu problema de investigación. Acuérdense que mi hipótesis es una suposición. Yo creo que eso es lo que va a pasar. No sabemos si puede ser cierto o no. Si seguimos con nuestra investigación, podríamos saberlo,
pero en el momento tendremos que plantearlo, porque también nos sigue dando las herramientas para continuar con nuestra investigación. En el punto número 5 vamos a escribir 2 ciencias desde las que abordarás el tema. Acuérdense que en una de nuestras semanas planteamos lo que fueron dos disciplinas, varias disciplinas que aportaban información al tema que nosotros estábamos trabajando. Y teníamos que justificar por qué esas disciplinas nos iban a aportar información. Entonces, lo mismo vamos a poner aquí, 2 ciencias que nos van a ayudar y nos van a dar información complementaria al tema que nosotros estamos trabajando. Punto número 6, describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales informáticas que revisaste en el curso. Entonces, pues tenemos que decir cuáles son los pasos y qué vamos a hacer para encontrar la información, dónde la vamos a encontrar, cómo la vamos a buscar. En el punto número 7 es argumenta tu postura en relación a este tema. ¿Qué opino yo en base a este tema? ¿Por qué considero que es importante o por qué considero que generó un interés para mí? En el punto número 8, plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar la estructura de premisas y conclusión, y ya lo vimos, ideas completas con las premisas que me llevan a generar una conclusión, por lo tanto mi conclusión debe de contener las premisas y ser más completa. Vamos a poner los 3 argumentos con su premisa y conclusión, y esto nos va a servir para trabajar con el punto número 9. En al menos una cuartilla de este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos, en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta. Entonces vamos a redactar un ensayo, por lo menos en una cuartilla. Acuérdense que una cuartilla es como un lado de una hoja tamaño carta. Y en el ensayo vamos a incluir nuestros argumentos. Recuerden que estos van en el desarrollo y van en una narración. No vamos a ponerlos en orden de lista que digamos, bueno, argumento 1 tal, argumento 2 tal. No, sino tenemos que incluirlos en una redacción. Y tenemos que incluir nuestras fuentes de consulta. Acuérdense, ya lo vimos. Citas dentro de mi texto y una sección de referencias al final. Punto número 10. Graba un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que lo leas en voz alta, sino que expreses de forma natural. Guarda tu audio en la nube y en el siguiente recuadro copia el enlace que se pueda escuchar. Acuérdense que antes de enviarlo es necesario que lo prueben para saber si realmente se escucha correctamente. Y solamente vamos a hablar sobre un argumento de los 3 y tenemos que defenderlo. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta sobre el proyecto integrador? ¿Ninguna? Bueno. Muy bien, vamos a continuar. También tenemos que participar en nuestro foro de integración, que en este caso se titula El mejor avance científico. Recuerden que en los foros tenemos que participar como mínimo en 5 ocasiones, hacer estas 5 aportaciones y cada uno tiene sus características. Aquí, por ejemplo, la primera aportación vamos a responder a la pregunta, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? En la segunda aportación, escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado. Explícalos desde lo que dice una disciplina. En la tercera aportación, refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. En tu cuarta intervención, defiende tu postura y responde con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación o en caso de que alguna de tus aportaciones no haya sido replicada, refuerza la aportación de otro compañero del cual consideras que el avance científico que compartió es benéfico. Y en la última y quinta aportación, redacta un párrafo donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia, de los planteados por tus compañeros en el foro y por qué los consideras así. No olvidemos que es importante revisar la rúbrica de esta actividad para que veamos qué se espera de nuestras aportaciones.
Pero lo que sí podemos destacar es, primero, no es válido hacer nuestras aportaciones en un solo día, no importando si sea al principio de la semana, en medio o al final. En un solo día no es válido y esto obviamente baja de calificación. El segundo punto, es importante que fomentemos el respeto y la tolerancia en este espacio, ya que estamos todos en el foro y por lo tanto es necesario respetar los comentarios. Vamos a hacer el comentario sobre algún compañero, pero hagámoslo con respeto y que ayude a crecer y construir lo que es el conocimiento. Y es necesario que contestemos cada una de las aportaciones según las indicaciones que nos vienen aquí, ya que no, por ejemplo, no es válido que nuestras 5 aportaciones sean puros comentarios hacia las aportaciones de otros compañeros. O sea, revisemos por favor las indicaciones de principio a fin para que podamos cumplir con lo requerido. Ustedes dentro del foro tienen esta infografía para apoyarlos por si la necesitan, que no es necesario trabajar en estos temas, pero esta infografía nos muestra los 7 avances tecnológicos para combatir la pandemia del COVID-19, como fue Big Data para elaborar mapas de incidencia, apps para reducir la ansiedad, luz ultravioleta desinfectante, cámaras de infrarrojos para mediciones masivas de temperatura, inteligencia artificial de mejora diagnóstica, apps web y chatbots para autotest y diagnóstico, e investigación genética contra el virus. Algunas de las propuestas que ustedes pueden encontrar, si no han sabido todavía cuál es uno de los avances científicos que quieran trabajar, pues aquí tienen algunos. Una pregunta de reflexión que se quedaría así como que para ir concluyendo nuestro módulo es, ¿cuál es la importancia de la argumentación en tu vida? ¿Ya es importante? ¿Ya has visto su valor? ¿Ya piensas que la puedes seguir trabajando o que la puedes mejorar si ya la has trabajado? En fin, se queda como una pregunta de reflexión. No olvidemos también que esta semana tenemos que contestar 2 actividades formativas, usar argumentos e investigación. ¿Cómo las contestamos? Pues revisando los recursos, así vamos a poder contestar esta y todas las actividades. Y no olvidemos también que tenemos una actividad de autoevaluación. Recuerden que esta actividad pues genera un porcentaje en nuestra calificación, entonces es importante que todas las actividades pues las contestemos en tiempo y forma y las enviemos de forma correcta. No olviden que esta semana el sistema genera un porcentaje de que ustedes revisaron todas las actividades, hicieron todas las actividades, contestaron todos los foros, revisaron todos los recursos de principio a fin, les genera un porcentaje. También recordemos que nuestra fecha de cierre es el domingo 22 de octubre para que lo tomemos en cuenta y entreguemos antes, o sea, en tiempo y en forma. Y recordemos que ya a partir del lunes, pues nosotros ya no contamos con extensiones porque tenemos que calificar y entregar las calificaciones. También recuerden que yo les puse que a partir del miércoles 25, ustedes podrían ya descargar su portafolio de evidencias para martes, miércoles, ya lo pueden descargar para que se quede de evidencia sobre la calificación que hayan obtenido, ya que después va a ser difícil que nosotros se lo compartamos o que ustedes puedan acceder a la plataforma, porque después obviamente la cierra. Y ya para concluir y me esperan para pasar a la asistencia, les comparto esta frase para ir cerrando que dice, si no fuera duro, todo el mundo lo haría, la dureza lo que lo hace grande. Les agradezco mucho su presencia. Recuerden que el día viernes vamos a hacer un repaso de diversas herramientas que nos ayudan y nos van a seguir ayudando para esta semana número 4, para que por favor la tomemos en cuenta. Muy bien, y antes de irnos, déjenme pasar la asistencia. Tengo a Andrea Uribe y a Rita Soberanes. Muy bien, pues nos seguimos viendo la plataforma de Prepa Línea CEP todavía esta semana. Cualquier cosa que necesiten, háganmela llegar y que tengan un excelente día.